Muy buenos días. Buenos días, presidente. Pues el día de hoy vamos a dar una buena noticia. No se podía entregar recursos a través de bancos que abrieran cuentas bancarias. Los jóvenes de menos de 18 años, que coincide con estudiantes de nivel medio superior, los que estudian lo que se conoce como preparatoria, sean colegios de bachilleres, escuelas técnicas, en fin, todos los estudiantes del nivel medio superior están recibiendo una beca y no podían cobrar con una tarjeta bancaria porque no se les permitía. Se hizo una reforma legal y ahora van a poder cobrar sus becas ya con tarjetas bancarias. Esto es muy importante porque en el caso de este programa son cerca de 4 millones de jóvenes que reciben estos apoyos y había que ir escuela por escuela. Esto lo va a explicar Leticia Ánimas, que es la encargada de este programa, y entregar muchas veces el apoyo en efectivo. Y esto pues significa riesgos de corrupción, de que no les llegue a los jóvenes o que se les quite un porcentaje, el famoso piquete de ojo, el moche. Entonces ahora ellos ya van a tener su tarjeta, son independientes y desde la tesorería de la Federación directo van a recibir sus becas. Esto se logró, repito, por una reforma y el secretario de Hacienda les va a explicar en qué consistió esa reforma. Lo mismo el secretario de Educación y Leticia Ánimas les va a explicar cómo se beneficia con esta medida. Entonces vamos a darle la palabra a Arturo Herrera, secretario de Hacienda. Gracias, presidente. Si pudiéramos poner la primera lámina. Efectivamente, como señaló el presidente, nuestro país tenía justo hasta esta semana la incapacidad legal de abrir cuentas para menores de edad y eso hacía que fuera extraordinariamente complicado hacer transferencias, como se puede ver, por ejemplo, en la primera gráfica. Si nosotros nos vemos con respecto a países del mismo nivel de desarrollo, vemos que hay más cuentas por persona en países como Chile y Brasil y en gran medida esto reflejaba también que en aquellos países se permitía que abrir las cuentas para menores de diversas edades. En particular nosotros impulsamos una medida para permitir que se abrieran las cuentas para los menores que tienen entre 15 y 17 años. Estábamos específicamente pensando en aquellos estudiantes de preparatoria que iban a recibir alguna beca a través de los diversos programas o algún apoyo a través de los diversos programas que tiene el gobierno federal.
La gráfica del medio nos permite ver que aun cuando se había venido avanzando en esto, a lo largo del tiempo se había avanzando de manera muy paulatina, solamente un 44% de la población tenía cuentas en el 2015 y solamente había aumentado al 47% en el 2018. Leticia Ánimas hará referencia tan solo de los estudiantes que reciben algún tipo de apoyo a través del gobierno federal que están en este rango, estamos hablando de más de 4 millones de personas. Y como era de esperarse, esto es aún más dramático en las zonas relativamente menos desarrolladas del país. La siguiente, por favor. Bueno, este instrumento va a permitir a los jóvenes empoderarse, que hagan un manejo adecuado de sus recursos, que no haya diversas manos entre que los recursos salen del gobierno federal y que ellos los reciben. La evidencia que tenemos del último año es que, como es natural, los jóvenes son muchísimo más adeptos a hacer operaciones de carácter digital, a operar con sus teléfonos. Entonces, esto va a permitir que se haga aún en mayor profundidad. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que se va a hacer? Esto proviene de una iniciativa que envió el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda al Congreso ya el año pasado, y aun cuando nosotros lo veíamos como una medida muy positiva, en realidad tuvo un debate muy amplio en el Congreso, donde los congresistas no solamente se vieron como aquellos que están discutiendo una ley, sino se pusieron también en el rol de padres de familia y decidieron hacer una distinción. La reforma original que nosotros enviamos lo único que permitía era abrir cuentas para menores de 15 a 17 años. Ellos decidieron hacer una distinción entre dos categorías de menores: aquellos que reciben becas a través de algún programa social y aquellos que están trabajando. La población económicamente activa en México formalmente es a partir de los 15 años. Y se decidió asimismo que tuvieran algunas series de limitaciones estas cuentas. Una de ellas es que a partir de ellas no se puede empezar a tramitar un préstamo para evitar que los menores pudieran endeudarse. La segunda es que el destino principal de estas cuentas va a ser una beca y por lo tanto se puso un monto máximo en los recursos acumulados que puede tener esta beca, un monto de 18,000 millones de pesos, de 18,000 pesos. Pueden pagar bienes y servicios, y aun cuando la beca, cuando la cuenta es aperturada directamente por los jóvenes, los padres pueden tener, una vez que el joven indica al momento de aperturarla a cuál de los padres o de su tutor, derecho a ver el estado de cuenta de los jóvenes. La siguiente, por favor. Voy a pasar muy rápidamente en esto. Esta es la segunda parte a lo que nos refería. Hay alrededor de 1.3 millones de jóvenes que entre 15 y 17 años que serán también beneficiarios, es decir, podrán recibir los recursos de su salario de manera directa sin que ningún intermediario esté, y eso también le dará mayor seguridad para que no tengan que llevar efectivo. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que se hizo? Esta iniciativa para modificar la Ley de Instituciones de Crédito fue finalmente aprobada hace algunas semanas en el Congreso, pero requería que diéramos, que se emitieran regulaciones secundarias a través del Banco de México, la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que pudieran ser operativas. El Banco de México emitió sus disposiciones el viernes pasado, que básicamente define cuáles son las características operativas de esta cuenta. Nosotros y la Comisión Nacional Bancaria emitimos hace 2 días, el miércoles, en lo que tiene que ver directamente con la Secretaría de Hacienda. Lo que nos concentramos fue en definir cuáles eran las características de la identificación para que esta cuenta pueda aperturarse. Tenemos que recordar que el método más usado en nuestro país para identificarse es la credencial de elector. La credencial de elector, por definición, solamente se tiene cuando se tiene 18 años y por lo tanto todos estos jóvenes que van a ser beneficiarios tendrán que tener un tipo de identificación diferente. Y finalmente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitió una regulación para identificar cuáles son las características y los mecanismos a través de los cuales los padres van a tener acceso al estado de cuenta de sus hijos, los padres o los tutores, lo que el padre o el padre que determine el estudiante al momento de aperturar la cuenta. Como decía inicialmente, hay
casi 4 millones de estudiantes que reciben becas del gobierno federal, y vamos a entrar muy pronto, tanto el secretario de Educación como Leticia Ánimas van a hacer referencia a ello, al proceso a través del cual se va a iniciar la aperturación de las cuentas de estos jóvenes para que puedan recibir los recursos de las becas. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Pues me da mucho gusto estar aquí para hacer este anuncio a los becarios del programa de educación media superior Benito Juárez. Adelante, por favor. En el país tenemos casi 4 millones de becarios y becarias, son 3.927.625 becarios en este nivel educativo, que están distribuidos de esta manera en el territorio nacional y que hasta esta fecha, hasta antes de la pandemia hay que decirlo, teníamos que visitar en más de 13,008 escuelas durante 45, 60 días aproximadamente que duraba nuestro operativo para entregarles un aviso de cobro con el que pudieran acercarse a alguna institución bancaria a hacer efectivo el pago de su beca. Esto, el 85% de las personas que forman parte de este padrón, mientras que el 12% recibe su beca en una mesa de atención con un pago en efectivo y otro 3% que recibe la beca a través de un aviso de cobro bancario que no necesariamente lo vinculaba a una cuenta y que sobre todo son becarios de aquí, de la Ciudad de México, provenientes del programa Prepasí, que ahora están incorporados también a nuestro padrón. Adelante, por favor. Bueno, sin duda, la apertura de estas cuentas bancarias posibilitará y hará más rápida la entrega de las becas. Como les decía, nuestro operativo duraba entre 45 y 60 días. Cerca de 5,000 personas de la Coordinación Nacional de Becas participaba en estos operativos de entrega de los avisos de cobro y bueno, ahora gracias a la aprobación de la ley, pues se permitirá la apertura de las cuentas a los adolescentes que tengan 15 años cumplidos. Adelante, por favor. Estas cuentas no tendrán comisiones, así lo definió el Banco de México, y deberán tener acceso a la banca móvil, a banca por internet y a la banca telefónica. Estos servicios bancarios que van a recibir con las cuentas de los menores, pues no se modificarán a pesar de que en el transcurso de su estancia en el programa las adolescentes y los adolescentes lleguen a cumplir la mayoría de edad. Las cuentas, hay que decirlo también, no aceptan depósitos en efectivo, solamente recursos que provengan de en nuestro caso, de este programa social. Adelante, por favor. Esta es la composición del padrón en términos de edades. Tenemos ahora 2.34 millones de menores de edad y 1.58 millones de mayores de edad, es decir, personas que han cumplido la mayoría de edad durante este último año. Entonces, creemos que todo será más fácil y estaremos pronto comunicándonos con nuestros becarias y becarios a través de los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas del Bienestar Benito Juárez, de la Secretaría de Educación Pública y de los canales del Gobierno de México para darles a conocer cuáles serán los bancos participantes. Primeramente, pues deberán estar dados de alta en el padrón. Este programa está dirigido principalmente a los estudiantes de educación media superior que están inscritos en escuelas públicas del país del sistema escolarizado. Muchas gracias. Gracias, presidente. Señor presidente, amigas, amigos, solamente pues reiterar un compromiso que el señor presidente ha tenido
desde siempre con los jóvenes de México. Es muy importante todos los programas que se van dirigiendo a fortalecer las posibilidades, el futuro, las condiciones de vida de nuestros jóvenes, y este es un instrumento adicional que viene a facilitar un programa muy importante en una edad para el sector educativo fundamental, que son de los 15 a los 17 años, la edad en que se estudia educación media superior, preparatoria, y esto va a facilitar sin duda las becas para nuestros estudiantes, va a facilitar su trabajo, su dispersión, y sin duda alguna es una muestra más del apoyo a la juventud mexicana, que es uno de los propósitos del gobierno del señor presidente. Creo que es muy claro que a partir de ahora 4 millones de jóvenes tendrán esta posibilidad, que los incorpora a una formalidad en el sistema que les permite tener una cuenta bancaria, por lo cual pues es una muy buena noticia como empezó esta conferencia el señor presidente. Muchas gracias. Pues esa es la información. Quedaron pendientes de ayer Juan Carlos Guzmán y Reina Aide Ramírez. Presidente, buenos días secretarios, buenos días a todos. Carlos Guzmán de ABA Noticias. 3 preguntas. La primera, rápidamente aprovechando que está aquí el secretario de Educación Pública, si nos puede comentar si a partir del próximo ciclo escolar va a comenzar ya en firme este programa, que es muy importante la cuestión de los recursos para los chicos, ya que hay que recordar que hay papás abusivos también en todo esto, que les quitaban las becas, que lo ocupaban para otras cosas. ¿Va a comenzar a partir del ciclo escolar o para cuándo comienza ya oficialmente este programa, por principio de cuentas? Pues ya es un asunto nada más de trámite, pero el programa está en marcha, se está entregando apoyo, nada más que ahora por tarjeta. va a ser con la cuenta. Con la tarjeta bancaria. Sí, Perfecto. pero no se detiene este programa, están entregando ahora, ¿no? ¿Por qué no lo explicas? Sí. O sea, ¿cuánto se entrega, en dónde? ¿Y dónde? Exacto, por favor. Si me ponen el mapita de la República donde tenemos. Bueno, les quiero comentar que los estados que están en color crema son los que tienen un mayor porcentaje de becarios, de 4 al 13.9%. Estamos en todo el país, ya les decía, incluso en lugares en los que la gente nos expresa que nunca había llegado un apoyo del gobierno. Ahorita recuerdo, por ejemplo, la Bahía de Tortugas en Baja California, en Mulegé, hay un telebachillerato donde tenemos 45 becarios y está ahí, estamos llegando en barco, en avioneta, a veces en burros, en caballos, ¿no? Estamos, sí, en todo el país. Y la franja verde son los estados que tienen entre el 2% y el 3.9% de becarios. La franja guinda tiene entre el 1% y el 1.9% de becarios, y la franja gris son los que tienen entre 0.1 y 0.9% de becarios. El programa está funcionando desde el año pasado, ha crecido nuestro padrón. El año pasado tuvimos 3.5 millones de becarios. Este año, en el primer bimestre, dispersamos 4.1 millones. Hicimos una validación del padrón en febrero porque algunos subsistemas de educación media superior tienen egresos en ese mes, y ahorita estamos operando este padrón de 3.9 millones de becarios, que justamente ahora en el periodo de tránsito al nuevo ciclo escolar estaremos renovando también, y oportunamente les estaremos informando cuántos fueron nuestros egresados y cuánta gente está incluyéndose en el padrón.
Debo decirles que en estas entregas que hemos hecho en las escuelas, hemos tenido también la oportunidad de que cuando detectamos algún estudiante que salió del sistema educativo por causas que no conocemos, pero que muchas veces tienen que ver con razones económicas, los compañeros que están en territorio, los servidores de la nación, van a su casa, lo buscan y los invitamos a regresar al sistema educativo. El objetivo de las becas es eso, que los jóvenes permanezcan estudiando, que concluyan sus estudios y bueno, el hecho de que ahora un solo organismo, como es la Coordinación Nacional de Becas, tenga todos los programas de becas educativas desde la educación básica hasta la educación superior, pues nos permitirá en algún momento ver la trayectoria educativa de los jóvenes, incluso de manera individualizada. Gracias. Miren, aprovechando porque es interesante para el conocimiento de la geografía, de nuestro gran país. Leti habló de Bahía de Tortuga. Está aquí, este punto, Bahía de Tortuga. Y pues ahora ya se puede llegar por carretera. La carretera peninsular, y aquí está Guerrero Negro. Pertenece al municipio de Mulegé, que es el municipio con más extensión territorial en el país. Este municipio era hasta hace muy poco el segundo, porque el primero era Ensenada, pero ya se creó el nuevo municipio de San Quintín, por aquí. Entonces, hasta allá llegan las becas y desde luego a los que estudian en los lugares más apartados, en la sierra de todo el país. Es universal, es decir, todo el que estudia en el nivel medio superior recibe una beca, el que estudia en escuela pública. La segunda, durante su gira este fin de semana por Veracruz, no sé si le hayan comentado un caso especialmente de violencia política de género. Se trata del que involucra a Yasmín Martínez Irigoyen de Coatzacoalcos. Ella ha denunciado reiteradamente al alcalde Víctor Manuel Carranza en cuanto a que no puede ocupar cargos públicos porque tiene delitos que le impiden. Esto es de conocimiento también del senador Ricardo Monreal, también de Alejandro Rojas Díaz Durán. No sé si durante la gira que tuvo por Veracruz se le comentó de este caso, señor presidente. Sí, hubo una denuncia de una señora que me abordó, me entregó un documento, creo que en el camino a la refinería de Minatitlán. Tenía conocimiento de que es una acusación en contra de un legislador, pero de todas maneras ahora lo vemos y se están atendiendo todas esas denuncias. La tercera, me gustaría consultarle su punto de vista sobre el caso Notimex. Está obviamente San Juana Martínez en este sentido. Ya hubo una sentencia que suspende las actividades de la Agencia del Estado Mexicano en cuanto a noticias, pero finalmente es una lucha que ha venido dándose en dos frentes. Uno, en el frente de San Juana Martínez, hay que ser francos, tiene un sindicato en el cual
a lo mejor sí defendía a los trabajadores, pero también cometía delitos como el tener vacaciones hasta de año y medio para trabajadores, la cuestión de los salarios, de las cuotas sindicales que no eran claras en cuanto al señor Conrado. Si nos puede dar su punto de vista respecto a esta suspensión que ya se tiene de las actividades de Notimex. Bueno, que se respete la ley, lo que ha decidido la autoridad, y que se busque al mismo tiempo la conciliación, que se dialogue y que se llegue a un acuerdo. No hay que estarse agrediendo, hay que buscar del diálogo con apego a la legalidad y a lo que es justo, y yo creo que se va a resolver este problema. También no alarmarnos si existen conflictos. Esto es propio de una sociedad democrática. Solo en la dictadura todo mundo permanece inmovilizado, ¿sí? Sin derecho a manifestarse, a expresarse. En una democracia siempre hay debate. Entonces, que se busque el diálogo, y diálogo con compromisos. Eso se puede alcanzar con compromisos, con respeto, escuchar a todos. En esto tiene que ayudar la Secretaría del Trabajo, y le voy a pedir a Jesús también que nos ayude, que Luisa María Alcalde y Jesús Ramírez ayuden en la intermediación y en el arreglo, y no descalificar, no vencer, convencer, no vernos como enemigos a destruir, si acaso, y eso en última instancia, como adversarios a vencer, no como enemigos a destruir. Y eso, insisto, cuando ya se agota todo, y al final, ya cuando no hay diálogo, se cierra la posibilidad de un acuerdo. Yo soy partidario de que todo se puede resolver, todo se puede arreglar con diálogo, y más diálogo, y diálogo, y diálogo, y diálogo, y cero violencia. Nada de querer resolver las controversias, los conflictos mediante la fuerza. Entonces, podría lograrse un acuerdo. Okay. Y finalmente, el día de ayer en el Senado de la República, el senador Ricardo Monreal presentó una iniciativa para fusionar instancias como el IFT, el de Telecomunicaciones, junto con COFESE y otro instituto. Esto, desde su punto de vista, ¿en qué podría beneficiar unir estas instancias? Obviamente, en base a la austeridad que usted está proponiendo, ya parece que Ricardo Monreal tomó palabra de usted y cartas en el asunto. ¿En qué podría beneficiar esta fusión del IFT y COFESE? Bueno, pues yo no conocía de esta iniciativa. Hay que recordar que los legisladores obviamente tienen capacidad, tienen facultades para presentar reformas, iniciativas de ley. No solo es el Ejecutivo. Entonces ellos presentan iniciativas. No sabía de esta iniciativa,
de el senador Ricardo Monreal, pero si ayuda a reducir los gastos, cuando la conozca, ¿no? Si es para ahorrar, estoy de acuerdo, porque hubo muchos excesos en la creación de organismos, muchos innecesarios y casi todos muy costosos, con mucho gasto. Este organismo, el IFETEL, me comentaban, ya lo dije una vez aquí, tiene como 40 direcciones. Es un aparato burocrático excesivo, pero no es el único caso. El Instituto de Transparencia igual. Y en el caso del Instituto de Transparencia, su presupuesto es más de 1,000 millones de pesos al año. No hay que olvidar que eso es dinero del presupuesto, es dinero del pueblo. Y se les hizo fácil, fue parte del modelo neoliberal, ir creando todos estos aparatos, pantallas, porque este Instituto de Telecomunicaciones se creó para que no predominaran los monopolios en la comunicación y se ha avanzado muy poco. Siguen habiendo los llamados preponderantes, que es una manera eufemística de decir monopolio, porque también crearon un lenguaje, ¿no? Una terminología de políticas públicas, de las nuevas políticas públicas, pero todo terminaba en crear aparatos supuestamente autónomos, supuestamente independientes, y ahí se iba la mayor parte del presupuesto. Nosotros, todo lo que signifique ahorrar, lo vemos bien. Le costaba mucho al pueblo mantener al gobierno. Era un gobierno mantenido y bueno para nada. Y todavía se enojan porque no pueden ganar más que lo que recibe el presidente de la República y presentan amparos porque era un exceso. Llegaban a ganar hasta 600,000 pesos mensuales los altos funcionarios públicos. Eran de los mejores pagados en el mundo. Entonces, ¿por qué todo esto? Porque era una república simulada. No había honestidad y entonces aparentaban de que no se permitía la corrupción y por eso a crear organismos. El colmo fue la creación de esta institución de combate a la corrupción, Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Y saben
empieza el debate para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, y la corrupción no era delito grave, porque desde 1994 se reformó el Código Penal para que la corrupción no se considerara delito grave. Y están funcionarios y los de la llamada sociedad civil, porque todos esos, al final de cuentas, lo que buscaban también era acomodarse en estos organismos, hablando del Instituto Anticorrupción, cuando no era delito grave la corrupción. El que robaba podía salir bajo fianza. A ese grado de simulación se llegó. Entonces, si hay esta iniciativa y va a significar ahorros, adelante. Solo en el sector energético crearon como 5 o 6 organismos. La CRE, la reguladora de energía, la de hidrocarburos, otra que hay para administrar los fondos derivados del petróleo, en la industria eléctrica lo mismo, la encargada de la regulación de la energía eléctrica, como 5 o 6. ¿Qué no era suficiente el Consejo de Pemex, el Consejo de la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Energía, crear 5 organismos? Pero todos, y ahora se respeta el que no ganen más que el presidente, pero antes se servían con la cuchara grande. ¿Y qué hacían? Pues autorizar todas las operaciones fraudulentas. ¿Quiénes autorizaron la compra de la planta de fertilizantes? Este escándalo de corrupción de Fertimex, pues esos organismos. ¿Quién aprobó que se le entregara gas a precios bajos, en condiciones leoninas, a Odebrecht? Pues esos organismos. Entonces, ojalá y se queden los indispensables, los que ayuden al bienestar del pueblo, no para darle trabajo a los amigos, a los familiares, a los compañeros de universidad, de las escuelas surgidas en estos periodos también, de las nuevas escuelas. Entonces, todos estos organismos llenos de profesionales surgidos de las universidades que estaban de moda o institutos de moda durante el periodo neoliberal. Oficinas en el extranjero, esto de ProMéxico, 60 oficinas en las ciudades más importantes del mundo.
y todos con personal. ¿Y quiénes trabajaban ahí? La mayor parte puro recomendado de los altos funcionarios públicos y de los que mandaban en el gobierno. ¿Todas estas oficinas que se quedaban así? No, no hemos nosotros hecho nada prácticamente para eliminarlas. Sí, la subsecretaría sí, lo que nos corresponde, y ahí vamos poco a poco limpiándolas, porque genera mucha oposición. Imagínense que nos metamos en esto. Si ahora con los fideicomisos se rasgaban las vestiduras, ya van a dejar a los familiares de las víctimas sin apoyo, ya van a dejar a los niños sin sus medicinas para curarlos por padecimiento de cáncer, ya van a dejar a los creadores, no les importa la cultura, la ciencia, la tecnología. Pues es que había un número amplísimo. Aquí está el secretario de Hacienda. ¿Cuántos fideicomisos? 338 fideicomisos. ¿Y eso es para qué está el gobierno? Aparte de las secretarías, 338 fideicomisos. Sí, de apoyo a las medidas que se llevaban a cabo de saqueo. Necesitaban legalizar el fraude, el saqueo. Habían, por ejemplo, testigos sociales, les llamaban, para la supervisión de las obras, y supuestamente con eso, pues igual que lo de la transparencia, no iba a haber corrupción. Había muchísima corrupción y estos firmaban. Es como lo de los consejeros, que aprobaban todo. O sea, ¿ustedes creen que en la compra de Fertimex fue nada más el director de Pemex? No, fue el Consejo el que aprobó, además del director de Pemex, desde luego. Entonces, para eso eran todos estos organismos. Entonces hay que ir reduciendo. Yo lo que he hecho es de que tengo que nombrar, porque ya se venció el plazo para nombrar a un consejero más, porque además no son 3 consejeros, no son 5, por lo general son 7, 9, 11. Y otra cosa que se estableció es duración en el cargo, son inamovibles para 12, 15 años. Buenos sueldos. Entonces, cuando queda una vacante, me doy mi tiempo, porque no hace falta. Si hay un organismo de 9, ¿sí?, y hay 5, pues esos 4 pueden esperar y nos ahorramos los sueldos. Vamos ahorrando
Si fuese algo así urgente, no, pues hay que tener completo el grupo, porque son decisiones trascendentes, fundamentales para el desarrollo de México. Pues no pasa nada, porque no cumplen una función básica. Ahí tengo, creo yo, como para 20 o 30 nombramientos. Y voy esperando lo que me corresponde a mí, proponer al Senado, porque pues son por cada uno, en términos generales, como 200,000 pesos mensuales. Entonces, es ahorrar. Y si el Senado está haciendo esta reforma, pues lo que importa es que se ahorre. ¿Para qué? Para que no nos ensimismemos, que no se gaste todo el presupuesto en mantener al gobierno y que no haya dinero para la gente, para los que lo necesitan. Entre más aparato burocrático, entre más se gaste en mantener al gobierno, menos recibe la gente de apoyo. Estas becas, ¿cuánto es la inversión nada más del programa de becas de media superior? Casi 6,000 millones trimestrales. Sí, pero al año 30,000 millones. Sí. Aproximadamente 30,000 millones. Pues, ¿cómo podemos financiar esto? Pues con los ahorros. Si no, no podríamos. Bueno, pero eso es lo que te quería comentar. Reina. Pie de página y también Libera Radio. Gracias, porque todavía no se cumple el mes. Son dos cosas. Aprovechando lo que acaba de decir, creo que es un buen consejo para los legisladores de Morena en Sonora que ahorita están renovando la anticorrupción y que pues tampoco no ha servido de nada y se pelean por los partidos por meter a sus afines y hasta ahorita no ha servido de nada. Entonces, ojalá tomaran ese consejo de tomarse su tiempo para elegir a gente que no hace nada. Y lo otro es sobre la preocupación. Hay un plantón allá afuera que mañana cumplen ya una semana los familiares de personas desaparecidas en el país. Y su principal punto es que tienen una preocupación por la operación de la CEAP, que a principios de mes dio a conocer un comunicado donde dice que le va a afectar mucho el decreto de austeridad y habla de que prácticamente no tiene dinero para nada porque se creó de una manera donde se gasta 121 millones de pesos en gasto corriente, rentas y etcétera. Entonces tienen ellos esta preocupación de qué va a pasar con la CEAP para atender a las víctimas o a los familiares de las víctimas, y piden ellos cuál sería entonces la ruta para atender sus demandas ahora que no va a haber tantos recursos y que ya dijeron ni abogados, ni traslados, ni apoyos económicos y todo lo que va a cancelar la CEAP o que está cancelando. Entonces, también le piden una cita. ¿Cuándo las podría usted atender a las mamás? Si puede responder eso, por favor. Sí, acabo de hablar con la secretaria de Gobernación para que los atienda. La licenciada Olga Sánchez Cordero los va a atender hoy mismo. Conozco sus peticiones
no deben de preocuparse porque no van a suprimirse los recursos destinados a familiares de víctimas. No se suprime. Hubo una mala información, como todo, distorsionan las cosas. Y en este caso hasta contribuyó la directora, Así es. porque ella dio a conocer un documento, cosa que no debió hacer. Es libre, pues, y aquí no se le impide a nadie que se manifieste, pero en el supuesto de que se aplicara el decreto de disminución del gasto, que aclaro es a partir de mayo, ya lo que se ejerció, sino lo que no se había ejercido de mayo a la fecha, y empieza a aplicarse a partir de mayo o a partir de junio. A partir de mayo. A partir de mayo. Entonces, lo que en dos partidas, gastos de operación y servicios generales, nada más. Los entes de derechos humanos estaban exentos en el propio decreto. Estaban, sí, Es que ni siquiera les sí, aplicaba pero eso allá voy. Entonces, pero bueno, aún así, la disminución es el 75%. 75. De lo que faltaba por ejercer. Quiere decir que de eso ¿sí? se les dejaba el 25%. Ajá, sí. Si nos faltan para terminar el año 6 meses, 7, pues ellos tenían para 2 meses. Se les iba a terminar. 139 dicen, Sí, el cálculo. más 2 millones. meses, en julio, pues, vamos a decir, les alcanzaba. Y desde antes de eso empieza la protesta y de manera injustificada. A ver si no tienen el decreto. También se Porque quejan de ella. los derechos humanos se consideraron como prioritarios en el decreto. Lo que dice Ah, sí. Arturo no aplica para los proyectos prioritarios Un problema de comunicación, de de entendimiento. comunicación y pues cómo vamos nosotros a dejar sin apoyo a familiares de víctimas, como cómo vamos a dejar sin medicina a los niños enfermos de cáncer. Bueno, ni a los que reciben becas de estudio para posgrado en ciencias, los creadores, escritores, artistas. No podemos hacer eso. Es poner orden, porque como se comprenderá, más de 300 fideicomisos. Sí. Es un asunto totalmente anormal y muchos de estos fideicomisos con dinero manejado de manera discrecional. ¿Los debería de transparentar? Los 300. ¿Cómo? ¿Debería de transparentarlos, Dari? Sí, lo que estamos haciendo es que Hacienda recoge ¿sí? todos los recursos y entregar los apoyos de manera directa. Si es una familia con una persona desaparecida, se le está entregando un apoyo de conformidad con la ley,
pues entregárselos de manera directa, como las becas, ya sin intermediarios, Bien. porque para todo creaban aparatos. Había que ayudar a los adultos mayores, el Instituto para la Atención a la Tercera Edad, el Instituto para la Atención a los Adultos Mayores. Y ahí se quedaba el presupuesto y no le llegaba nada a los adultos mayores. Ahora es distinto, es directo. Entonces, no sé si los proyectos prioritarios, ahí están. A ver. De los últimos. Estos proyectos, a ver. Está el 38, defensa de los derechos humanos. Es este, 38. Estos no solo mantienen su presupuesto, estos 38 programas prioritarios tienen una ampliación de 50,000 millones de pesos. Ahí entra la CEA. Sí, derechos humanos. Ok. Entonces, pero también hay otro tipo de peticiones, o sea, hay un cuestionamiento a que se está manejando mal o se está Sí. administrando mal. Y quejas Este de organismo. maltrato de los funcionarios. Sí, ¿Es algo general eso, presidente? general. O sea, lo primero que hacen es el aparato, director general, coordinador general, 5 o 6 coordinaciones, ¿sí? Si es para apoyar a familiares de desaparecidos, el coordinador general, el director de atención a familiares, el director para investigación institucional, el director de relaciones públicas, algunos se aventaban hasta director de comunicación social. Sí. Luego, asesores, 5, 10 asesores, y abajo seguía la estructura. Entonces, el dinero, pues vean cómo está el IFETEL. Sí. Es una araña. Su estructura, su organigrama, a ver si un día lo ponemos aquí, ya que estamos en esto, porque es importante, Sí. de cómo abusaron. Eso fue el modelo neoliberal, y un día vamos también a dar a conocer cómo en un sexenio se crearon cuántas direcciones generales adjuntas, pero como cuántas. Como 1,000 direcciones. En todo el aparato. En el gobierno, generales adjuntas, un sexenio. Entonces, El sexenio y pasado. ver también el organigrama, ¿sí?, de el INE. Ah, no, sí. Es el instituto más costoso del mundo para la organización de elecciones. ¿Y qué? ¿Garantizaban elecciones limpias y libres? No estaban para eso. Entonces vamos a dar a conocer las estructuras, los organigramas. Y la limpia. Lo de
la transparencia. Este Instituto Anticorrupción iba a tener salas regionales, todo el país, más la sala central. Estamos hablando como de 300 cargos. Imagínense cuánto cuesta eso. Entonces ahora vamos a hacer una propuesta para que haya una sola sala nacional, una que atienda todo. Entonces fue excesivo y era una manera de simular de que había justicia, de que había honestidad, y era cuando más injusticias se cometían y cuando más robaban. Entonces, toda una deformación que se fue creando en la estructura administrativa pública, y eso es lo que queremos corregir, y ojalá y los legisladores nos sigan ayudando. Tenemos ahí iniciativas pendientes. Yo sé que ahora por la pandemia tienen que cuidarse, pero ojalá y resuelvan por conferencias, teleconferencias, porque ya también es mucho tiempo que está parado el poder legislativo y el poder judicial. Es mucho tiempo y hay una emergencia, pero la emergencia no solo es sanitaria, también tenemos que atender las necesidades económicas, sociales del país y del pueblo. Entonces, se necesita resolver lo de los fideicomisos. ¿Por qué nos importa que se legisle sobre esto? Porque vamos a reunir alrededor de 250,000 millones de pesos que están dispersos. 250,000 millones de pesos, que es para apoyo a la gente, para no tener que solicitar deuda, porque eso es lo que quisieran, que no, ¿para qué llevas a cabo esas decisiones? ¿Para qué se llevan a cabo esas decisiones? Deja las cosas como están y recurren a deuda. Dice, ya va a pasar, ahora se está cayendo la economía, ni modo, va a aumentar la deuda con relación al producto, pero el año que viene, o el 22 o el 23, o los que quieran, va a mejorar la economía, aumenta el Producto Interno Bruto y entonces se puede bajar la deuda. No. ¿Y qué pasa si salimos de esta y viene una recaída, un rebrote en lo económico y ya con techos de deuda elevadísimos? Entonces hay que actuar con responsabilidad y apretarnos primero nosotros el cinturón, el gobierno, para tener finanzas públicas sanas. Pero bueno. Ahí mismo en lo de los derechos, la impunidad, parece que están teniendo tropiezos para combatir la impunidad, tropiezos legales o barreras o piedras porque ¿cómo va lo del combate a la impunidad en el caso de personas desaparecidas y de víctimas en el país? Va avanzando.
esto se detuvo, por ejemplo, la búsqueda, la investigación de casos, lo que tiene que ver con la guardería ABC, Sí. Ayotzinapa. Está la investigación en curso, hay órdenes de aprehensión, ya lo di a conocer, y vamos a continuar combatiendo la impunidad, acabando con los pactos de silencio. No es posible que pase el tiempo, en el caso de Ayotzinapa, y que no se sepa realmente lo que sucedió, porque ese silencio, afortunadamente ya se tiene más información. ¿Tienes el organigrama? A ver. Ah, yo dije 40. Miren las arañas. A ver, pero vamos a. ¿Cómo se llama? Pleno. Secretaría Técnica del Pleno. Comisionado Presidente. Coordinación General de Comunicación Social. Aquí sí tienen. Coordinación General de Mejora Regulatoria. Coordinación Ejecutiva. Coordinación General de Vinculación Institucional. Unidad de Administración. Autoridad investigadora. Y aquí ya no alcanzo a leer. Pero aquí, Unidad de Política de Regulación, Unidad de Espacio Radioeléctrico, Unidad de Concesiones y Servicios, Unidad Medios y Contenidos Audiovisuales, Unidad de Cumplimiento, Unidad de Competencia Económica, Unidad de Asuntos Jurídicos, Coordinación General de Asuntos Internacionales y los resultados. Pero no es cargarle la mano, y les ofrecemos disculpas a todos los que trabajan ahí, porque esto se creó antes, ya estaba. ¿No se acuerdan cómo se hizo campaña de que se iban a democratizar los medios de comunicación, se iba a acabar con los monopolios? Para eso era todo esto. ¿Ahí termina o para abajo tiene? Súbele. ¿Cuántas? 30 direcciones generales. Pero así están todas. ¿Y qué va a hacer? Vamos a irlas presentando. Porque todo esto fue lo que crearon, es un andamiaje, pues para permitir la aplicación de las llamadas reformas estructurales. Entonces, en lo que corresponde al Ejecutivo, porque son autónomos, son independientes. Querían incluso, en el periodo neoliberal, convertir en independiente el SAT, quitarle al Ejecutivo el manejo de la política fiscal. Más porque imaginaban que íbamos a llegar nosotros y la política fiscal era para ellos
Lo fundamental, porque no pagaban impuestos o se los condonaban. No todos, porque me reclaman de que por qué generalizo. Entonces, aquí aprovecho para decir, no todos los empresarios incumplían su responsabilidad cívica y en este caso fiscal. La mayoría cumplía y sigue cumpliendo. Y los empresarios son muy importantes para el desarrollo de México. Prestan un gran servicio a la nación, los buenos empresarios. Pero hay un grupo, fueron creando un grupo que ni siquiera en sentido estricto son empresarios, son traficantes de influencia. Esos son los que echan a perder todo. Ahora pronto vamos a dar a conocer todo el gran fraude que se cometió con las facturas falsas, miles de millones de pesos. La semana próxima. Okay. Porque hacían lo que querían, habían despachos con apoyo de gente influyente, engañaban a muchos, otros cayeron en la trampa, tenían que pagar 500,000 pesos y les decían, si me das 100, te ahorras 400, yo me encargo de resolverlo. Y llevaban a cabo una serie de operaciones fraudulentas y entregaban facturas falsas, y así se defraudó a la hacienda pública en miles de millones de pesos. Entonces, ese es un expediente abierto. Muy bien. Le doy mi… Claro que el que actuó de buena fe, pues a ese se le va a dar la oportunidad de que se regularice y se le va a notificar cómo está su situación. Presidente. Pero vamos a presentar aquí todo esto. Muy Pero en bien. fin, bueno, ya. Mi segunda pregunta, porque usted se comió con lo del IFETEL, es… Bueno, yo aprovecho también, ¿no? Pues sí, está bien, está bien. O sea, Que más o menos es parte con lo mismo, pues corrupción, todo. Y hablando de corrupción, para seguir con este tema, en el caso de injusticia laboral, pues el 1 de junio, que usted también ahí cumplió meses, en Cananea se festejó, se conmemoró la huelga de Cananea el 1 de junio. Entonces, y los mineros que tienen, usted sabe, conoce que hay mineros que tienen 13 años en una huelga, van a cumplir casi 13 años en una huelga que en el periodo de Calderón se favoreció a la minera. Estaba Gómez Mon, estaba este señor que ahora García Luna, entre todos, Lozano, entre todos ellos hicieron una especie de operativo para beneficiar a la minera, Grupo México, cuando se hizo se inició esta huelga, y pues se confabularon para invalidar
ellos legalmente la huelga, que ahora está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero también tienen ellos la promesa de usted de tratar de resolver este asunto para que salga con dignidad. ¿Qué mensaje les envía? Y es en este aniversario de la huelga de Cananea, y allí mismo, hablando de corrupción que tiene que ver, y aprovechando que está aquí el secretario de Educación, hay una denuncia que se está generalizando en el país en el caso de la corrupción de los sindicatos que ahorita están en el proceso de las basificaciones para los maestros y eso. Entonces, ¿qué puede decir de esto? Porque hay algunas quejas en Sinaloa, en Sonora, en algunas otras partes del país, de que se sigue otra vez con este sistema de poner a los amigos, de privilegiar amigos, y alguna basificación que también creo, presidente, que usted les había prometido a los maestros de inglés también. Bueno, en el caso de la huelga de Cananea, ¿sí?, el aniversario pues es un hecho histórico, ¿sí?, y el conflicto actual está en autoridades laborales, incluso en organismos internacionales, y lo que nosotros ofrecemos en estos conflictos es actuar con imparcialidad, no hacer en efecto lo que anteriormente se llevaba a cabo, que por consigna se perseguía y se beneficiaba a otra parte, se perseguía a unos y se protegía a otros. Eso ya no lo hacemos. Vamos a ver en qué está el conflicto. Seguramente la secretaria del Trabajo tiene todos los antecedentes y vamos a informar pronto sobre esto. Hago ese compromiso. Yo quiero mucho a Cananea, no solo porque ahí nació el movimiento revolucionario, es cuna de la revolución. Esa huelga fue histórica. Después de esa huelga, la de Río Blanco, pero ahí empezaron a expresarse las inconformidades y tenemos que recordar con mucho afecto, con respeto, a los obreros que perdieron la vida, a los que estuvieron en la cárcel, en el caso de Cananea, estuvieron a punto de ser fusilados los dirigentes, Esteban Vaca Calderón y otros, y es interesante porque había una decisión de los hombres fuertes del Porfiriato de fusilarlos y mandaron un telegrama de que lo mejor era fusilarlos para dar un escarmiento, y Ramón Corral era el secretario de Relaciones en aquel tiempo y les mandó a decir que no, que iba a ser un escándalo. ¿Cómo que los iban a fusilar? Eso planteaba el gobernador, el comandante general en Sonora. El caso es que no los fusilan, pero el mismo Ramón Corral les dice: les voy a mandar mejor un juez para que les ayude a que puedan ir a la cárcel y no salir. Esa es una mejor manera. Y mandó a un abogado de apellido Sodi. Esto
1906. Este abogado Sodi con el tiempo terminó de presidente de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, el caso es que a Esteban Vaca Calderón y a todos los dirigentes a San Juan de Ulúa, y desde 1906 hasta 1911, que triunfa la revolución maderista, salen de San Juan de Ulúa. Entonces, ¿cómo no recordarlos? Y cómo no recordar a Madero, de que al llegar para afuera todos los presos políticos. Y luego vino la huelga de Río Blanco, también les fue muy mal a los trabajadores, mucha represión. Se habla que llenaron un vagón de ferrocarril con los trabajadores fallecidos, asesinados. Y el vagón fue a Veracruz y los tiraron al mar. Para que se los comieran los tiburones. Y a los líderes los mandaron a lo que ahora es el paraíso, ¿no? El turismo, pero antes era la Siberia mexicana, a Quintana Roo, que ahí habían todas las enfermedades. Era muy difícil salir con vida de Quintana Roo en aquellos tiempos. Fíjense cómo cambian las cosas. Pero Cananea es, me dan ganas hasta de que pongas ahí el poema de Carlos Pellicer sobre Cananea. El maestro Pellicer estuvo en Hermosillo y fue el que montó el museo de Hermosillo, Sonora, y estando ahí trabajando, porque era museógrafo, además de poeta, ahí escribió este poema. Ojalá y lo podamos ver. Además, pues me sirven sus preguntas también para ir contestando algunas cosas, el porqué de la transformación. ¿Por qué no podemos seguir con lo mismo? Y poco a poco se van a ir convenciendo nuestros adversarios de que nos conviene a todos el cambio, que es por el bien de todos, primero los pobres. En una de esas hasta lo encuentran. Bueno, entonces, pero además el pueblo de Cananea ahora siempre simpatizando en estos tiempos, cuando en Sonora solo en el sur nos apoyaban, porque ahí sí siempre hubo apoyo. En la parte del norte, en el centro del norte no había apoyo y solo Cananea. Entonces, sí, mire, a ver, tú. Bueno, es el discurso a Cananea del poeta Carlos Pellicer, Tabasco. No he de hablar de la sangre, ni de su prodigio contenido, ni del puño cerrado que gobierna el lado izquierdo, el regadío exacto, para que todo el cuerpo se alimente sin que órganos o músculos carezcan. No he de hablar de la sangre, viajera silenciosa, el invisible y entubado pez, vivo millón de gotas líquidamente augusto, disciplinado al ritmo aparatoso de un pequeño universo, origen de razón y poesía. La sangre, la de los vasos siempre generosos,
la energía circulante a cada instante, la que hereda zafiros, lodazales, crepúsculos llorados en recuerdo de amanecidos truenos militares. No he de hablar de sangre, la aurora injustamente derramada, como el vino que espera al invitado que va a llegar, pero que no ha llegado porque un sensontle ha muerto en su ventana. Cuando él iba a salir, no he de hablar de la sangre con que el niño al nacer mancha su acto de nacimiento, la sangre oculta en la mirada del hombre socavón que circula en la mina como sangre que suda todos sus minerales, la sangre oculta en la mirada, el hombre derrotado en el salón de vidrio de la justicia humana. La sangre oculta en la mirada del minero dilapidado como riqueza anónima, racionado por la avaricia, glóbulo empobrecido en la arteriosclerosis de la mina. La sangre oculta en la mirada del que después de la protesta inútil, los niños, la mujer, la calandra y el perro, regresa al tiro envuelto en sombras miserables, en trombas minerales, en laringes de gases y entre gallos de amanecer así arrastrados como perros muertos al rico basurero de la mina. Dentro del gran oído de la mina se escucha el ritmo de los hombres que necesitan ocio y poesía, hombres fragmentados de escombros, hombres mendrugos debajo de la mesa de la capital jauría. Cananea, cananea, de tus tiros partieron los primeros alientos de la aurora que no ha dado luz, no ha dado la luz que necesito. ¿Le falta? ¿Se corta? ¿Se corta ahí? No, pero ahí viene porque vincula también lo que pasaba entonces.